Nueve en punto de la noche y entramos como cada día de la semana a su casa para hacer juntos la puerta abierta, para transitar juntos este último tramo del día y poder pensar y poder hacernos en esta noche en particular una pregunta. Y es, ¿quién dijo que la vida no tiene sentido? El no está entre paréntesis, con lo cual uno podría leer, ¿quién dijo que la vida tiene sentido? Bueno, nuestro invitado de esta noche, que ha escrito un libro muy, muy interesante basado en el libro de Eclesiastés, nos va a ayudar a pensar en este sentido e intentaremos dar respuesta a esta pregunta. Y queremos que usted se sume al diálogo, se sume a la charla, a la conversación de esta noche. Sería interesante que allí pongamos entonces nuestra vía de comunicación, que es el 11-2777-0000. Y como siempre aclaramos, si usted nos escribe desde el exterior, cosa que ayer sucedió y mucho, más 54 911 2777 0000. Ya estamos listos para recibir sus mensajes, para con la charla y para con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, es Eduardo Tatangelo. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. Como siempre que estoy en tu programa, muy bien, muy contento. Bueno, gracias Esteban, por la invitación. Por favor. Es el tercero, si no me equivoco, que hacemos, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí. Me parece que sí. Bueno, tu libro es muy, muy interesante. Ahora, a un historiador y a un teólogo como vos, porque combinás estas dos cuestiones, según me contaste en los programas anteriores, le es necesario escribir, ¿no? Y sí, es como todas las cosas que pensamos que es una vocación. Cuando algo es vocacional, la vocación tira, empuja, llama, inquieta, y sí. No se la puede dejar. No se la puede dejar. ¿Y te jactas más de lo que has leído o de lo que has escrito? No, siempre de lo que he leído. De lo que he leído, muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Lo que he escrito son ensayos, en el sentido de ensayar. ¿No? Uno va buscando un estilo, va buscando temas, va explorando, pero leer es una experiencia única. Estábamos hablando de la Feria del Libro, ¿no? Exactamente, un ratito. Exactamente. Leer, a mí, yo siempre digo que leer es una de las cosas que me hizo la persona que soy. O sea, creo que le doy una importancia muy grande a esa disciplina en mi vida, ¿no? Qué importante, ¿no? ¿Y cómo surge la idea específica de escribir acerca del libro de Eclesiastés? Bueno, yo enseñé bastantes años, y desde hace bastantes años, Antiguo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento me empezó a apasionar la literatura sapiencial. Así que tuve oportunidad de enseñar Job, enseñar Eclesiastés, Proverbios, la literatura sapiencial en general. Y son libros que me atraen, me son un imán. Así que primero escribí algo sobre Job. Y después escribir sobre Eclesiastés fue como decir, no puedo dejar esta tarea sin hacer, digamos, ¿no? Era imperioso. Era imperioso, había que entrar también, porque son como dos libros hermanos, digamos, ¿no? Hay una hermandad entre Job y Eclesiastés, una hermandad de tiempo, de preocupaciones, de inquietudes, y de ahí vino. Y bueno, es un libro maravilloso. Vamos a poner en pantalla la tapa del libro. Tenemos allí una foto con el título, ¿no? ¿Quién dijo que la vida no tiene sentido? Bueno, es adrede ese paréntesis. Totalmente. Que aparece ahí, ¿no? A ver si lo podemos poner. Es adrede ese paréntesis. Es adrede, ¿no? Sí, es intencional. Ahí lo estamos viendo, mira. Creo que vamos a encontrar la misma cantidad de gente que cree que la vida no tiene sentido
que gente que cree que sí tiene sentido. Y de paso digo otra cosa, sí. Hay días que pensamos que tiene y hay días que pensamos que no tiene, ¿no? Claro, eso es muy interesante. No solamente dividís dos grandes grupos allí, sino dos grandes experiencias. Y una persona puede estar partida al medio, ¿no? Sí. Claro. Qué interesante, ayúdame a recordar el nombre de la imagen que está allí puesta. Es un ¿cómo se llaman? Una veleta. Veleta, exactamente. Muy bien, palabra que no conocía. Veleta de los vientos, sí. Ajá. Sí, ¿De allí la palabra veleta? ¿Sos un veleta? Sí. ¿Tendrá relación? Y sí, porque, claro. Cuando te agarra el viento vas para cualquier lado. Claro. Y eso sucede a veces con la vida del ser humano, ¿no? Totalmente. Por eso se hace esta pregunta. Claro, y el diseñador pensó en una veleta pensando, bueno, quizás las dos acepciones de sentido. Sentido como significado, pero también sentido como orientación. O sea, ¿para dónde va la vida? ¿La vida va para algún lado o no va para ningún lado? Simplemente una cantidad de episodios caóticos, anárquicos. El diario trajinar. El diario trajinar, la rutina, o la vida realmente va para algún lado. Bueno, y ahí vino lo que me gustó, que fue el diseño de tapa. ¿Y esta pregunta es una pregunta que se hace el autor de Eclesiastés a lo largo de los 12 capítulos? Sí, no se la hace como nos la hacemos nosotros ahora. Porque, bueno, es hijo de su tiempo, digamos. Sucede en un contexto particular. 500 antes de Cristo, para poner una fecha. Entonces, la pregunta, ¿la vida tiene sentido?, no era posible en ese momento. Pero con los parámetros culturales que tiene el autor, sí se hace la pregunta. Porque vos fíjate que, por ejemplo, el leitmotiv del libro, como traduce Reina Valera 1960, vanidad de vanidades, es la palabra hebrea hebel, que quiere decir humo, aire caliente, vapor, como el vapor que sale de la pava cuando preparamos agua para el té. Y eso en sentido literal. En sentido figurado, hebel es vacío, nada, vanidad. Y él empieza el libro diciendo, vanidad de vanidades, vacío del vacío, sin sentido del sinsentido, nada de la nada, todo es nada, todo es sinsentido, todo es vanidad. O sea, una palabra fuerte, sobre todo, o una declaración fuerte, sobre todo para encontrar en la Biblia. Claro. Hay ciertos cuestionamientos en el comienzo, por lo menos, del libro que llaman mucho la atención dentro del contexto bíblico, ¿no? Totalmente. En ese sentido es un libro riquísimo porque nos acompaña en hacernos las preguntas que nos hacemos los seres humanos. Claro. Quizás de una manera no tan literaria o tan formal, pero en algún momento todos nos preguntamos, che, ¿esto tiene sentido? Es lo que te iba a preguntar. El ser humano se hace esta pregunta permanentemente, ¿no? Permanentemente. ¿Y encuentra respuesta a esta pregunta? Creo que es necesario encontrar respuesta, ¿no? Me gusta una frase que dice Víctor Frankl. Víctor Frankl dice, quien encuentra un porqué es capaz de enfrentar cualquier cómo. Bueno. Es decir, el que encuentra un porqué tiene energía, potencia, resiliencia para sobrellevar todos los cómo que hay en esta vida, que son muy variados y a veces muy duros, muy difíciles, ¿no? ¿El cristiano suele hacerse esta pregunta? Qué buena pregunta que me estás haciendo. Porque yo te iba a preguntar si el autor de Eclesiastés da la respuesta, pero antes necesito preguntarte si el cristiano que aborda muchas veces... Mira, ahí te voy a decir algo que es lo que más me preocupa. A ver. Es una pregunta que muchas veces está censurada en el marco de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque rápidamente contestamos, ¿cómo va a preguntar eso, hermano? Obvio que tiene sentido la vida, ¿no? O sea, casi se quiere taponar la pregunta. Pero la pregunta es una pregunta válida incluso para creyentes. Sería muy bueno que nos hiciéramos esa pregunta. Es una pregunta muy rica y que puede ser muy, muy orientadora para la vida de cualquier persona. Es decir, bueno, ¿qué sentido tiene mi vida? Bueno, de esa pregunta van a surgir un montón de ideas, de pensamiento, de decisiones. Creo que nos la hacemos menos de lo que la deberíamos hacer.
Deberíamos ensayar más ¿Sabes esta por qué? pregunta, Porque ¿no? se da como, me parece que en muchos ámbitos cristianos, no digo que en todos, pero en muchos ámbitos cristianos se da como sentado, que si sos creyente le encontraste el sentido a la vida. Yo no estaría tan seguro. ¿Te harías aún esa pregunta? Me haría esa pregunta, sí. Por eso está en la Biblia. Ujú. Eso es lo llamativo, ¿no? Que en ese comenzar del texto quedaría la sensación que está en un contexto distinto al Sí, sí, sí. resto de los libros de la Y palabra. además otra cosa que hace el autor luego, que es significativo, recorre todas las cosas que los seres humanos buscamos para darle sentido a la vida. Claro. Porque luego de la pregunta que viene, la búsqueda, es decir, ¿cómo le voy a dar sentido a mi vida? Bueno, no sé, ganar dinero. Ganar dinero. Tener realizaciones, tener logros, construir, el placer. Y así, va recorriendo. Pero ¿qué va encontrando el autor? Él va diciendo, todo esto me doy cuenta que no tiene sentido. No logra ninguna de esas cosas Darle sentido a su vida. llenar ese vacío que toda vida siente. Eso es bien interesante, ¿no? Que hay una... Bueno, creo que San Agustín lo decía algo así, como has puesto un vacío, has puesto una pregunta, has puesto una llamada dentro nuestro que no se sacia hasta que no te encontramos. Claro. O dice que aquel vacío tiene forma de Dios, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Eduardo, antes de meternos justamente en esos temas que aborda el autor de Eclesiastés, ¿por qué Eclesiastés? ¿Por qué el nombre Eclesiastés? ¿Quién entendemos que es su autor? Muy bien. ¿En qué contexto está escrito? Perfecto. Eclesiastés, en realidad el nombre Eclesiastés viene de la Vulgata de San Jerónimo. En el hebreo, en el texto original, el libro se llama Coelet, que es una palabra muy difícil de traducir. No vamos a complicar a los pobres televidentes con explicaciones muy técnicas, pero digamos que es un participio femenino del verbo hebreo kahal, que es comunidad, asamblea. Como es el participio, sería el que reúne a la asamblea, el que junta a la asamblea, el que junta el grupo que somos, digamos, ¿no? San Jerónimo la simplificó bastante y puso Eclesiastés, que sería, viste que Reina Valera creo que trabaja la idea del predicador. Eclesiastés o el predicador, ¿no? Claro, bueno, pero es una traducción cultural media violenta, digamos, al contexto y a la visión cristiana, digamos. El predicador no es un rol en la antigüedad. Es una transmigración a nuestra cultura evangélica o a nuestra cultura cristiana más que evangélica en general. Viste que el predicador, bueno, tiene mucho rol en las iglesias, ¿no? Es el que convoca a la asamblea. Ahí yo creo que hubo un error de leer los contextos, hablando de contexto. No es la asamblea de una iglesia, no es la asamblea religiosa, es la asamblea de los discípulos. Este es un libro sapiencial. Es un libro donde hay un maestro, que es el autor del libro, anciano, experimentado, ducho en todo lo bueno y lo malo de la vida, que junta a sus discípulos y dice, mira, te voy a dar mi testamento intelectual. Y allí se expresa. Y ahí se expresa. Entonces lo que está reuniendo en realidad es una asamblea de discípulos, más parecido a Jesús con los discípulos, contando parábolas, que a una reunión eclesiástica, digamos, ¿no? Pero bueno, le quedó eclesiástico y Eclesiastés, digamos, y quedó. Está atribuido a Salomón. Está atribuido a Salomón, pero mira, yo a mis alumnos se lo explicaba así. Si Eduardo Tatangelo escribiera un libro de fútbol, ¿quién lo compraría? Nadie. No sos muy experimentado en el tema. Claro, por eso. Ahora, si yo digo, escribo un libro de fútbol, ahora no se puede hacer porque han cambiado las reglas en la modernidad, pero vamos a suponer la antigüedad. Yo escribo un libro de fútbol y le pongo, yo jugué en la Paternal,
Después pasé a un club grande que se distingue por tener el azul y el amarillo. Después me fui a Italia y hice ganar a un club que nunca había ganado un campeonato. Y después le hice a los ingleses un gol con la mano. ¿Vos quién dirías que escribió ese libro? Diego Armando Maradona. Ok, eso es lo que hace el narrador. Porque vos fíjate que el narrador, lean con cuidado el texto, en ningún momento dice soy Salomón. Claro. Yo fui rey en Jerusalén y tuve esto, hice lo otro. Y claro, así, es Salomón. Pero el tipo no dice que es Salomón. Se infiere. Se infiere. Eso es muy común en la literatura antigua. Hoy, en la literatura moderna, ¿qué hay? Existe el plagio. ¿Qué es el plagio? Yo le robo ideas a otra persona y las publico, ¿no? En la antigüedad era al revés. Yo escribo un libro que me parece interesante y le pongo el nombre de alguien que sobre eso sabe un montón. ¿Se entiende la idea? Sí, claro. O sea, si yo quiero que este libro corra, le voy a poner voy a sugerir que lo escribió Salomón. Claro. Es difícil que el libro sea de la época salomónica. Es un libro posterior. Pero claro, Salomón en la Biblia es el patriarca de la sabiduría. Claro. Es el símbolo de la sabiduría. Y hay algunos conceptos que encajarían perfecto con su Que encajarían perfectamente. Claro. Y el contexto... Pero aparte te digo otra cosa. Sí. Vos fíjate una cosa de Salomón. Salomón tiene una característica que tienen pocos personajes en la Biblia. Porque, a ver, si vos querés decir, si yo digo, Eduardo Tatangelo o Esteban Amigó, dicen, la vida no tiene sentido, puede venir alguien y decir, vos porque sos un muerto que nunca viviste. ¿Se entiende? Ahora, si vos tenés que buscar un personaje que haya experimentado todo en la vida. Y ese es Salomón. Vos fíjate que Salomón es un hombre piadoso y es un hombre mundano. Tiene 1000 esposas. Para ponerte un ejemplo. Tiene éxito mundano y tiene éxito espiritual, digamos. O sea, tanto se puede presentar como un hombre piadoso. De una manera como de otra. Como de otra. Entonces, es el tipo que exploró todo, toda la circunferencia. Y el que exploró toda la circunferencia te dice, no hay sentido. Claro. ¿El contexto daría la sensación de ser tan parecido al nuestro? Porque se hace preguntas y se cuestiona las mismas preguntas que nosotros. Estás diciendo algo que a mí me maravilla, porque este es un libro que es contemporáneo a nosotros, claro, no siéndolo. Absolutamente. Vos fíjate que hoy, ¿qué nos preocupa? El relativismo. Nos preocupa justamente la crisis de sentido, nos preocupa el desconcierto. La posverdad. La posverdad, exactamente. Y bueno, y es un libro que entra por ahí, porque no entra por un lado dogmático de esto es blanco y hay que aceptarlo, sino, bueno, inclusive hasta puede encontrarse en el libro cierta ambigüedad. Cierta ambigüedad. Por lo menos en el principio. En todo el libro. ¿En todo el libro? Sí. A ver, una declaración como esta del libro. No seas ni demasiado bueno, ni demasiado perverso. ¿Para qué vas a destruirte? Claro. Y claro, te quedás como diciendo, ¿cómo no? Da la sensación que puede llegar hasta a desorientar, ¿no? Exactamente. Ahora, decís algo que a mí me impactó mucho. Te preguntas si el ser humano busca la felicidad o busca el sentido de la vida. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Qué pregunta difícil. Pero tratemos de ser breves. A ver. Como yo lo pienso, la felicidad sería la manifestación evidente de que encontraste el sentido. Claro. Pero es esporádica. Es esporádica. Es esporádica. Yo digo que, viste que ahora tenemos, a raíz de los celulares y estos dispositivos, tenemos el concepto de segundo plano. Primer plano, segundo plano. Tengo una app que está trabajando en segundo plano. Yo creo que la felicidad es esporádica en primer plano, pero puede ser permanente en segundo plano. Digamos, un poco lo que el Nuevo Testamento le va a llamar gozo. Correcto, te iba a decir esto. Siempre decíamos que el gozo era algo más permanente, la felicidad es esporádica, pues la felicidad tiene que ver con cuestiones externas, el gozo tiene que ver con una cuestión interna. Puedo estar en la cárcel en Filipo. Y había gozo. Entonces digo, eso podríamos llamarlo de alguna manera el sentido de la vida. Porque es como un barco que va en el océano, que marcó rumbo, que sabe que va en un rumbo seguro y puede haber tormenta y mal tiempo, pero el tipo va, digamos. Me parece que ahí hay algo de... A ver, las personas buscamos la felicidad porque parecería ser la señal externa de que le encontramos la vuelta. Claro.
Ahora, ¿no hay gente que busca en el lugar equivocado? Todos. Todos. ¿Y por qué? ¿Es una tendencia natural del ser humano? Y sí, porque tenemos demasiada hambre y de sentido y de realización y de felicidad. Y decimos, bueno, donde haya algo, un pan duro, lo quiero. Y vos fíjate que también hay cosas que temporariamente parecerían llenar el sentido. Claro. Vamos a poner experiencias humanas muy sencillas. Te enamorás y te enamorás locamente de una persona. O sea, un hombre de una mujer de un hombre, lo que sea. Ese momento así medio ebrio que tenemos en los enamoramientos, vos decís, ya está. Ya está. Esto es todo. Con esto es suficiente. Con esto es suficiente. Claro. Después pasa ese momento alto Claro. y vos decís, che, esto no lo resolvía todo. Y seguimos buscando, ¿no? Claro. ¿Qué querés decir? Me gustó una frase, pero creo que me encantaría que me la expliques. Toda suma revierte a cero. Y porque vos fíjate que uno de los temas que va a plantear Eclesiastés, ¿por qué el autor llega a pensar que la vida no tiene sentido? Porque toda vida es finita, tiene final. Y lo sabemos desde el principio. Y lo sabemos al principio. Y cuando llega al final, de alguna manera la suma vuelve a cero. Y además el autor se plantea otra cosa que es bastante inquietante. No solo es morir, seremos olvidados. Uy, eso te lo voy a preguntar más adelante, me parece un concepto extraordinario. Yo también sí. Sí. Uy. Que te tengo malas noticias. Ayer le pregunté a nuestra... Quedarán los videos, ¿viste? Si hay reproductores... Eso es una gran ventaja, Si hay reproductores de video pero que en el alguien futuro. quiera verlos, ¿no? Sí. Ayer se lo pregunté a nuestra invitada psicóloga, ella. Vos preguntás, ¿mejor saber o no saber? Ajá. La pregunta es, ¿el saber suma aflicción? Y mencionás una frase que me encantó de Umberto Eco, ¿no? Gran ensayista y más tarde novelista, italiano. Dice, el conocimiento hace sufrir y aquel que hace crecer su conocimiento hace crecer también su sufrimiento. Ni más ni menos. Bueno, dice Eclesiastés, mientras más sabiduría, más problemas, mientras más se sabe, más se sufre y más se aspira, ¿no? Sí, bueno, y nos hacemos problemas por más cosas. Claro, porque las conocemos. Sí. Aquel campesino, para poner un ejemplo, cada vez hay menos en esta época, pero aquel campesino aislado en su chacra, preocupado por si llueve o no llueve y las enfermedades de los animales, no tiene tantas cosas por las cuales angustiarse. Claro. Nosotros hoy nos angustiamos por todo lo que sucede en el mundo. Y vos fíjate, mirá una cosa tremenda que pasa en nuestra época. Tenemos un conocimiento medio omnisciente, pero somos impotentes. Claro. Vos prendés la tele y ves que hay una guerra en territorio ucraniano y ves la batalla que se libró hoy. Claro. Y no puedes hacer nada. Y no puedes hacer nada. Claro. Entonces sentís que hay crisis por todos lados. Claro. ¿Cómo no tener estrés, angustia, si hoy te enterás de... No sé, se perdió un niño en Nepal y vos te enteraste acá a la media tarde de que lo están buscando? Es muy loco el mundo que vivimos, ¿no? ¿Es mejor tener o no tener? Y ahí citas a Schopenhauer, que me encantó. La riqueza es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más sed da. Y mirá cómo estamos. Pero mirá lo que dice el autor, que piensa que conviene tener, pero un poco. Claro. No me des demasiada pobreza ni demasiada riqueza. ¿No? No sea, si me das demasiada pobreza, no sea que te maldiga, o sea, no sea que me resienta en la miseria, la pobreza, la carencia, pero no me des demasiada riqueza, no sea que te olvide. Claro. Mirá qué oración. Tremenda. Dame lo que necesito. Tremenda. Y es llamativa la cantidad de momentos donde el texto bíblico habla del dinero o menciona cuestiones relacionadas. NBI traduce, hay un versículo que lo traduce muy hermoso, que creo que lo puse así en algún título. Se puede vivir a la sombra del dinero. Hay mucha gente que vive a la sombra del dinero. O sea, cree que el dinero es lo que
es su protección. Nos ponemos a la sombra para cuidarnos de los rayos del sol, digamos, Sí, ¿no? sí, claro. Esa es la idea. Claro. Pero el autor dice, ¿se puede vivir a la sombra del dinero o a la sombra de la sabiduría? Elegí vos. Tremendo. Y después citás a Zygmunt Bauman, que dice, en este mundo todas las ideas de felicidad terminan en una tienda. Muy buena. Muy buena. Porque tenemos la percepción que si tenemos... Si compramos. Claro, claro. Vos sos aquello que tenés. Exactamente. Pero eso está súper instalado. Y hasta a nosotros nos cuesta desinstalarnos de ahí. Claro. De encontrar placer y satisfacción y sentido en comprarnos, no sé, un par de zapatillas. Claro. Viste que en el libro hay un pequeño poema, oración poema que escribí, Sí. que es esto de, bueno, Señor, perdóname porque fui a comprar y me sentí mejor porque me hice de algo. Claro. Somos frágiles, ¿no? O sea, te tengo que contar una experiencia. Le preguntaron a un gran empresario, uno de los más importantes de la Argentina, por qué no usaba reloj. ¿Sabes lo que contestó? Porque me apasiona. Dice el periodista, Claro. pero ¿cómo? ¿Le apasiona y no usa reloj? Claro. Le dice, le explico, tuve todos los que quise. Reloj que quería, reloj que me ponía. Claro, Llegó un momento que tuve tantos que dejó de interesarme, claro. ¿no? Y escuchaba a otro autor, especialista en conductas, que dice que está comprobado que aquel que obtiene un bien material que desea enormemente y lo obtiene con dinero, una vez obtenido ese elemento, la pasión original por ese elemento puede durar a lo sumo 3 meses. Sí. Después Bueno, se desvanece. pero lo vemos con los niños. Correcto. Después de grandes no cambiamos tanto. Cambian los objetos. Pero vos, por ejemplo, a un niño dice, no, quiero ese juguete, ese juguete. Le compras el juguete, juega 2 horas y no sé, después vuelve a jugar con una cosa que estaba jugando antes y vos decís, pero no usás el juguete que te compré. Bueno, los adultos tenemos otros juguetes. Pero repetimos la dinámica. Pero repetimos la dinámica. Repetimos la Es que dinámica. vos fíjate una cosa, la curva, esto que vos estás diciendo y que decía este empresario, la curva del deseo sube. Obtenido el deseo, se derrumba. Claro, Por eso no sostiene el sentido. claro, Ese auto, es ese auto, hasta que me lo compré. claro. Porque aparte después hay otro y otro y otro y otro. Esta sociedad también tiene la capacidad de permanentemente darnos sucedáneos del sentido. A través de gente muy inteligente que genera campañas y demás para hacernos creer eso, ¿verdad? Exactamente. Claro. Hoy me llega un mensajito de mi banco, le decía a mi hijo y me reía, porque mi banco me pregunta, ¿querés cambiar el celular? Bueno, te ofrecemos esto, lo otro, trae para acá. Que yo, no, mi celular anda perfecto, ¿para qué lo voy a cambiar? Es viejo, sí, pero anda muy bien. Ahí hay también una cosa que creo que los cristianos tenemos que trabajar bastante, que es este tipo de ética, que es una ética un poquitito más compleja que la ética del bien y el mal, así, robar está mal. Correcto. Y ser honesto está bien, que tiene que ver con cómo la fe nos convierte en contraculturales Absolutamente. a algunos parámetros de nuestra cultura consumista, una cultura que además descarta, vive descartando, porque es esto, me lo compré pero ya me aburrió, me compro otro, y todavía anda pero salió viste que dicen que la palabra que más vende... lo decís vos en el libro. Lo digo, es sí. la palabra nuevo. Es la palabra nuevo. Claro. Lo nuevo. Claro. Pero es como una carrera loca. Que dicho sea de paso, a veces no es tan nuevo. Exactamente. Son fórmulas ya repetidas con un poquito de maquillaje. Viste que el autor lo sabía porque dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Claro, es cierto. Contradijo a los gurúes del marketing. Exactamente. ¿No? Qué tremendo. ¿Y por qué habrá esa relación o esa idea de que el dinero es lo que produce la felicidad? Y a ver, porque tiene una gran capacidad en una sociedad como la que vivimos nosotros. De paso, la sociedad del autor no era una sociedad tan monetizada. Ya empezaba el problema de la monetización, o sea, que es dinero. Pero no al nivel que hoy vivimos. Pero, ¿no? a ver, con dinero vos te podés generar una porción de felicidad, momentánea, pero una porción de felicidad. Claro. O sea, no sé, tenés plata para salir a comer afuera. ¿Saliste a comer afuera? No sé, salvo que seas una persona muy amargada, la pasás bien y por ese rato estás bárbaro.
haces un viaje. ¿Quién no le gusta viajar? Si el dinero tiene mucha inmediatez para conseguir felicidad. Claro. Es felicidad, Es una gratificación inmediata. exactamente, a corto plazo, Claro, pero es muy potente. claro, claro. Y ahí sumás y vas un poquito más profundo y hablas de la contraposición entre la codicia y el contentamiento, ¿no? Ahí hay un texto de Pablo a Timoteo Sí, que dice, permíteme parafrasearlo, que sí, la verdadera religión, la religión que realmente tiene sentido, es valedera si hay contentamiento. exactamente. Quiere decir que si no hay contentamiento, mi relación con el Señor puede entrar en crisis. Es que si no hay contentamiento, ¿qué me pasó? O sea, ¿por qué no logro algún nivel de contentamiento, ¿no? Pensando sobre todo en esta idea de que la fe viene a traernos una respuesta justamente que no busca gratificaciones inmediatas, sino que busca esto que decíamos del segundo plano, ¿no? Un bienestar, inclusive un bienestar en medio del malestar, Correcto. lo cual pocas cosas, digamos, pocos modelos o sistemas ofrecen, ¿no? Em, ¿El ser humano está pensado en darse la gran vida o en dar la gran vida? Y ahí está, ¿no? En general queremos darnos la gran vida. Viste que yo cito un texto de Sabater, Sí, de Fernando Savater, el español. filósofo Sí. español, que él dice, bueno, él le escribe a Amador, Ética para Amador. Amador es su hijo, y él le dice, bueno, la cuestión acá es que te des la gran vida. Pero mirá, ¿qué es la gran vida para vos? Porque no es la gran vida de una ameba, Ajá. es la gran vida de un ser humano. Y la gran vida de un ser humano es compleja. ¿Por qué? Justamente, si vos pensás en darte vos solo la gran vida, en el sentido de pasarla bien, disfrutar, a ver, hay algo que va a empezar a hacer ruido y no te vas a poder dar la gran vida. Porque la gran vida es invertir parte de esa vida en que otros la pasen bien. Claro. Hay una canción que me vino a la mente cuando leía esto en tu libro, que dice, tú necesitas mis manos, mi cansancio, para que otros descansen. Totalmente. Para que otros descansen yo Total. necesito cansarme. Pero viste que en general tenemos la idea, que es equivocada. Es contracultural esto, ¿no? Totalmente. Contracultural, pero mira, te voy a decir algo. No es contraantropológico. ¿En qué sentido? Porque puede ser, la cultura puede estar muy alejada de lo que realmente necesita el ser humano. Entonces, antropológicamente está comprobado que los seres humanos necesitamos hacer felices a otros para poder ser felices nosotros. Esa es la clave. La clave es, ¿qué tan feliz hago a los demás? Cuanto más pienso en las necesidades ajenas, decía alguien, menos siento las propias. Claro, pero cuanto más hago feliz a los demás, más feliz soy yo. Y cuanto más pienso en ser feliz yo solo, más infeliz soy. Claro. Es así, funciona así. Bueno, empezaron a llegar, pero muchísimos mensajes, desde Chaychayena en Chile. Estamos siempre Mira qué con lindo. ustedes. Saludos, qué interesantes escucharlos, son de gran bendición, nos dice Mercedes de La Rioja. Muy interesante la charla, soy de Buenos Aires capital, nos dice Eloy. Saludos de Cristina desde Dawson City en Canadá. Mira, qué lindo. Aquí son las 17. Buenas noches, disfrutamos escuchar este tema tan interesante a través de Eduardo. Tenemos el privilegio de aprender de su sabiduría a menudo y lo apreciamos mucho. Saludos de Mayra y Leandro. Mayra y Leandro, bueno, amigos. Muy bien. La barra. Saludos, nos dice Carlos desde Uruguay. ¿Cuántos mensajes? Soy Daniel de Salta, les envío mis saludos. Aquí desde Venezuela nos escribe René Medina, desde la ciudad de Caracas. Nuestra única razón de vivir es el Señor. Son de gran bendición para nosotros. Gracias a todos por los mensajes. Los estoy viendo desde Comodoro Rivadavia. Saludos, nos dice Mirella. Nos manda saludos María desde Mar de Ajó. Y saludos muy grandes para cada uno de ustedes, Hernán de La Plata.
Muchísimas gracias a todos. Seguimos recibiendo los saludos. Allí está apareciendo en el Zócalo nuestra vía de comunicación, el 11-2777-0000. Y como han hecho los amigos desde Chile, desde Uruguay, desde Canadá y desde Venezuela, más 549-11-2777-0000. Hablas y mencionas allí el poder, ¿no? La búsqueda del poder, el ejercicio del poder, el placer que genera el poder. Tremendo. ¿No? ¿Viste una cosa que hace Eclesiastés que lo convierte en un libro maravilloso? Recorre todos los lugares donde vamos a buscar el sentido / felicidad. Y el poder es uno de ellos. Es uno de ellos. Dice una frase popular, si querés conocer a Juancito, dale un puestito. Totalmente. ¿No? Y todos ejercemos poder de algún modo. En algún plano, y, ¿no? en algún ámbito. Totalmente. Y fíjate que cuando crecemos en poder, se empieza a revelar quién somos realmente. Exactamente. Ahí Jesús es un ejemplo extraordinario, ¿no? Porque siempre renunció al poder. Lo buscaban. Desde el principio. Lo buscaban y él se escapaba. Y al principio, bueno, esa tentación, ¿no? La tentación del poder. En el desierto, claro. Exactamente. Claro. Es una tentación porque, a ver, el poder es como el dinero, a ver. También tiene gratificaciones inmediatas. Claro. Esa cuestión del ego, de yo puedo, a mí me obedecen, a mí me siguen. Claro. Es bravo, ¿eh? Porque digo también, a ver, de todas estas cosas nadie está libre. Tenemos que cuidarnos de estas cosas, ¿no? Y muchas veces se presentan de maneras muy sutiles. Totalmente. ¿No? Sí. Y lo vemos en la sociedad lo que es el poder, ¿no? Y tratar de lograrlo, de llegar, y luego dejarlo. Claro. Que lo vemos a menudo cuesta, ¿no? Sí. Cuesta. Ahora, ser uno mismo produce mucha fatiga, ¿no? Y ahí aparece el tema, viste, que el libro de Eclesiastés también lo plantea, que es la rutina. Claro. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto debajo del sol? Y esto, ¿no? De todos los días, lo mismo, que es notable que el autor lo plantea, porque él vivía en una época donde la rutina no se había asentado como en la sociedad moderna. Pero nosotros que vivimos en una sociedad proletarizada, el trabajo, la casa, no sé, los trámites, y esto de que a veces uno se para y dice, ¿para qué corro tanto? ¿Para qué me desvivo? ¿Para qué me gasto? ¿Y en qué estoy gastando mi vida? ¿En cosas que, a ver, te valen la pena o es un correr tras el viento, como dice el autor, ¿no? Esto es correr tras el viento. Sí. Buenas preguntas para hacernos. Claro. Decía una vieja canción, es correr como querer atrapar el viento. Exactamente. ¿No? Sí. Una canción de los 90 que que vino a mi mente. Habla también el autor de lo que llamamos, una frase muy común, la buena y la mala suerte. Sí. ¿No? Allí citas una frase que a mí me encanta, de Rudyard Kipling, entre otros autor del libro de la selva, que dice, al éxito y al fracaso, esos dos grandes impostores, tratalos siempre con el mismo desprecio. Sí. ¿No? Son dos conceptos, el éxito y el fracaso, un tanto relativos. Sí. Antes de ir al éxito y al fracaso, me quiero quedar en esto de la suerte. Ok. Porque viste que también en ámbitos cristianos, suerte como suerte. Pero hay un versículo de Eclesiastés que es muy interesante, ¿no? Dice él, no es de los veloces la carrera, ¿no? Ni de los sabios el pan. A todas las personas sucede tiempo y ocasión, dice Reina Valera. ¿No? Porque muchas veces la vida tiene eso, tiene esos claroscuros. Uno dice, che, yo era el más capacitado para ese trabajo, ¿por qué lo contrataron a Roberto? ¿No? Claro. Yo debía haber ido a ese viaje. O sea, digo, todo el tiempo la vida parece no darnos exactamente lo que pensamos que esperábamos. O que merecemos. O que merecemos. ¿No? Y a veces también la vida tiene como sopapos, ¿no? Que vos decís,
¿por qué me está pasando esto? Y a veces somos tan tenaces de que queremos encontrar una explicación a todo, y decimos, tiene que haber algo, hay algo malo en mí. No, la vida es así. Yo el otro día le decía a una compañera de trabajo, la vida no viene ordenada, viene como viene. Claro. ¿No será que en la escuela nos cuentan que todo es lineal? ¿Y en la iglesia? También. Claro. Sí. Parece que no habría espacio para el acaso. Claro. Pero el acaso está, ¿no? Claro. Lo que la Biblia llama, y la Biblia no tiene miedo en llamarlo así, suerte, es una palabra de la Biblia. Claro. Que después tomó otra connotación. Obviamente, cultura, pero ¿no? suerte para la Biblia es aquello que me tocó. ¿Viste el Salmo 16? Dice, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El salmista está contento con lo que le tocó, pero te puede tocar algo que no te haga tan feliz. Claro. Vos tenés astigmatismo. No, presbicia. Y astigmatismo, Y astigmatismo también. Somos hermanos de afecciones visuales. Sí. Bueno, te tocó. Hay un porcentaje de gente que tiene astigmatismo, otro porcentaje no la tiene. Claro. Gracias a Dios es solucionable, ¿no? ¿Viste cuando vemos estadísticas y bueno, esta enfermedad, tal enfermedad, bueno, alcanza al 5% de la población mundial? Claro. X. Claro. Y la tiene fulano. Y la tiene fulano, y es parte de lo que la vida trae, digamos, ¿no? Claro. Eduardo te preguntaba, perdón que el tiempo corre y hay sí. Dale. interesantísimas. Y el éxito y el fracaso te preguntaba, ¿no son conceptos por momentos relativos? Total. Y además habría que pensar, y uno tendría que decidir qué va a ser éxito para uno. Claro. Primero, ¿qué modelo de éxito? Porque también ahí aparece lo cultural. ¿Cuál es el modelo del éxito? Que muchas veces modela nuestro... Pero total. nuestro A ver, concepto hoy de modelo de éxito, éxito primero, ser lindo Claro. o linda, es modelo de éxito. Ya con eso ya tenés, en esta sociedad que es la sociedad de la imagen, ya ganaste 46 casilleros. O lo que hablabas recién vos, tener dinero, ser famoso, ser conocido, tener poder. Ahora, fíjate lo que dice, justamente, ahí aparece el interés del libro, porque el autor dice, yo tuve todo eso. Y Yo aún así, vengo de ahí. claro. Y Te me di cuento cuenta, te cuento que no. pobre, qué decepción para algunos, ¿no? Tremendo. Claro. Tremendo. O sea que busca otra cosa porque eso no es, ¿eh? Claro. Y ahí aparece el tema de los modelos de éxito. ¿Qué es tener éxito? Es una buena pregunta para hacernos. ¿Qué va a ser para mí tener éxito? Porque si tengo un mal modelo de éxito, voy a vivir frustrado toda la vida. Claro. Leí hace 30 años atrás un libro llamado justamente El éxito según Dios, donde en el prólogo se decía que muchos cristianos se sentían fracasados porque tenían un concepto erróneo de lo que el éxito era. Sí. Y vos fíjate que en la Biblia, si queremos decir una cosa a las disparadas, el éxito es ser fiel. Eso es el éxito. Concepto totalmente contracultural, ¿no? Claro. Jeremías fue un hombre exitoso. Claro. Cumplió su propósito. Claro. Ser fiel al propósito que tenemos en esta vida. ¿A qué vinimos a esta vida? ¿A dar qué? ¿A hacer qué? Que lo logremos, eso es éxito. Claro. qué tema, ¿no? Decía José Hernández, la justicia es como la lluvia, nunca puede caer pareja. Qué buena frase, ¿no? Esa es una de las razones que el autor de Eclesiastés le encuentra al problema del sinsentido. Este es un mundo básicamente injusto. Y sobre la justicia, de paso, viste cómo se discute últimamente en la Argentina, que Muchísimo, la justicia que tema sirve a esto, candente, claro. que es súper candente. Pero vayamos a los textos de Eclesiastés, revisemos los textos y leámoslo para entender nuestra realidad. Dice Eclesiastés, si ves injusticia en algún lugar, ¿te acordás de ese versículo? Si ves injusticia en algún lugar, no te asombres. Claro, es natural. Es estructural, decimos hoy. Para Eclesiastés es estructural. Arriba de ese hay otro, arriba de ese hay otro, arriba de ese hay otro, dice Eclesiastés. Toda la cadena es la cadena de la injusticia. Claro. Y dice otra cosa terrible. Miré y vi la impiedad en el lugar que debía morar la justicia. Mirá qué descripción. ¿No habrá estado escrito hace 10 minutos, 15, debe haber 20? leído los diarios de Sí, hoy. de hoy, claro. Tremendo, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Tremendo. La vigencia del texto bíblico. La ¿no? vigencia de la Biblia. La Biblia es maravillosa, Sí. La lees extraordinaria. y es para hoy. Exactamente. La lees es para hoy.
Hablábamos antes de empezar el programa, antes que se derrumbe la casa, tenemos que amigarnos con nuestra finitud. El hombre sabe desde que tiene uso de razón, diría yo, que un día esto se acaba. Sí. Hay varias definiciones sobre esto, ¿no? Una es el hombre o el ser humano es el único animal que sabe que va a morir. Mi perro no sabe que va a morir, mi gato no sabe que va a morir. Yo sí sé que voy a morir. Así que tenemos que hacer algo con dos cosas. Con el envejecimiento, vos fíjate lo difícil que es hacer algo con el envejecimiento en una cultura que privilegia a la juventud. Y hoy, otra cosa, hoy cool es ser joven. Claro. Entonces, claro, cómo esta sociedad maneja una realidad de la vida como es envejecer. Ahí hay una frase muy linda de este escritor español, ahora no sé si me va a venir el nombre, pero me encanta la frase, porque a él le preguntaron, él envejeció y murió muy viejo, ¿no? Pero a él le preguntaron, maestro, ¿qué piensa de la vejez? Y él dijo, considerando la alternativa, me parece maravillosa. Muy bueno, claro. Entonces, es mejor envejecer que partir para el otro barrio, digamos, ¿no? Pero fíjate que ahí necesitamos hacer una tarea que es un duelo. Hay un duelo en la vejez. De ese duelo habla Eclesiastés. Del duelo de la vejez, del duelo de la muerte. Pero mira qué cosa interesante. La vejez y la muerte resignifican la vida. Porque, a ver, te das vuelta desde ese punto que no sabes cuál es, donde ya no vas a estar, y mirás para atrás y decís, bueno, cada hora cuenta. Claro. Cada día cuenta. Porque no tenemos en este plano de la realidad una vida sin límite. En este plano de la realidad tenemos una vida con límites. Eso le da valor al tiempo que tengo. Claro, claro. Ahora, hay una frase que usamos permanentemente que decimos que la muerte es parte de la vida. Nos resulta muy fácil enunciarla, no nos resulta tan fácil incorporarlo, ¿no? Difícil vivirla. Claro. Sí, aceptarla, ¿no? Claro. Aceptarla como una realidad. Claro. Y después mencionaste la pasada, que yo te interrumpí para no hablar de ese tema en ese momento, pero que tiene que ver con esto, porque vos decís, después viene el olvido. El gran problema no es solo que desaparecemos, porque cuando desaparecemos, si hemos hecho las cosas medianamente bien, habrá alguien que nos recordará, o algunos varios que nos recordarán. El tema es cuando esa gente tampoco esté y pasan las generaciones. Total. Y ya nadie se acuerda de Eduardo Tatangelo ni de Pero mira, yo hago cuando doy Eclesiastés, hago un ejercicio en clase que suele dejar a los alumnos bastante desconcertados. Si no te ofende, lo hago con vos. Dale. Muy bien. Decime el nombre de tus padres. Carlos y Elvira. Muy bien. Decime el nombre de tus abuelos. Segundo, Amalia. Harold y Dora. Decime el nombre de tus bisabuelos. Blas, Amalia, Mariano, Josefa. Pero me estás haciendo pensar mucho. Pues, Eunice y ahí ya Eduardo, María y me está faltando uno. Ahí vamos 3 generaciones. Si yo te pregunto, cuarta generación. No hago agua. Tatarabuelos. Claro, hago agua. Ahora lo invertimos. En 4 generaciones ni nuestra familia se va a acordar de nosotros. Claro. ¿Y esto es aflicción para el ser humano? Es aflicción, claro. Y porque el ser humano, nosotros lo que queremos es vivir, ser, existir, perdurar. Vos fijate todo el esfuerzo que hace el ser humano para ser recordado. Claro, para trascender, ¿no? Monumentos, obras, bueno, le ponemos nombres a las cosas, las calles, las avenidas. Y mirá lo que nos pasa, es interesante en las ciudades. Yo el otro día le pregunté a una persona, ¿vos en qué calle vivís? No me acuerdo cuál era el nombre. Y le digo, ¿qué fue? Yo vivo en la calle Seferino Namuncurá. ¿Quién fue Seferino Namuncurá? O sea, a veces tenemos los nombres, pero ya perdieron significado. Claro. O sea, queremos hacer el esfuerzo de la memoria y la memoria es frágil. Claro. A veces tenemos que pensar que recordamos ciertos feriados, ¿no? Sí. Por eso hay un concepto bíblico que es muy lindo, que es que Dios no se olvida de nosotros. Claro. Si lo pensás desde este punto de vista, viste que el Salmo dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y bueno, el que va a mantener mi nombre es otro. Claro, no soy yo, ¿no? ¿Qué tema, no?
Hablas de vivir un día a la vez. El afán, ¿no? Tremendo, El ¿no? afán y la ansiedad. Ansiedad, otro de los temas candentes de este tiempo. Pandemia de nuestro tiempo. Pandemia psicológica. Correcto. Sí, Ansiedad, sí. ¿no? Ansiedad. Pero cuando hablas en la iglesia, en tu lugar de trabajo, la ansiedad aparece como uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Alguien ha dicho, ansiedad, exceso de pasado. Perdón, exceso de futuro. Depresión, exceso de pasado. Y la ansiedad es esto de decir, bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿A dónde va a ir este país? ¿Se va a acomodar la economía? O sea, y la única que queda es vivir un día a la vez. Claro. Baste a cada día su propio mal, dice Jesús. Claro. Allí en Mateo Pero mira, 6. es interesante esa idea de Jesús porque parecería querer decirnos, y yo creo que lo está diciendo, que no nos aguantamos más mal que el de un solo día. Y nosotros nos preocupamos por los próximos años que vienen. Y viste que la mayoría de las cosas que nos imaginamos, malas que van a pasar, Nunca finalmente suceden. ni en Argentina. Me lo dijo la invitada ayer. Ni en Argentina. Claro. Lo cual no es poco. Lo cual no es poco. Lo cual no es poco. Y cuántas cosas que tengo para preguntarte. La Biblia nos invita, y Eclesiastés lo hace, a mí es un tema que siempre me llamó muchísimo la atención, a disfrutar. Sí. ¿No? Y dice que la capacidad de disfrutar es un don dado por Dios, ¿no? Esto lo vemos con personas que no tienen ningún tipo de relación con Dios y a simple vista vos decís tienen todo y terminan, por ejemplo, quitándose la vida. Sí. Y vos te preguntás, ¿pero cómo? ¿Tenían todo y no tenían capacidad de disfrutar eso que se suponía resolvía la vida? Sí. Acá hay un tema también, hablando de creyentes y no creyentes. Ser creyente en Dios y aún creyente en el Dios de la Biblia no te garantiza que aprendiste a vivir. ¿Está bien? Sí, claro. O sea, que acá hay un aprendizaje que tiene que hacer todo ser humano y los creyentes también lo tenemos que hacer. Por ejemplo, hay tradiciones cristianas que nos vetaron disfrutar. Nos torturaron con que no se podía disfrutar, que era pecado disfrutar. Inclusive disfrutar de las cosas buenas. Ser cristiano era llorar, sufrir, pasarla mal, pasar angustia. Estar compungido, Estar ¿no? compungido, una especie de masoquismo religioso, digamos. Y no solo Eclesiastés, me parece que toda la Biblia plantea que Dios se alegra y se goza cuando podemos disfrutar de las cosas buenas de la vida. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos recién de la ansiedad. Porque la cuestión acá es que uno tiene que disfrutar de la vida que tiene, no de la imaginada. O sea, si vos vas todos los días al trabajo pensando, qué horrible trabajo que tengo, ojalá tuviera otro, bueno, es muy difícil pasarla bien. Correcto. Ahora, si vos decís, che, esta tarea, a ver, ¿qué lado le puedo encontrar? ¿Dónde puedo desarrollar mis talentos? ¿Cómo puedo disfrutar de esto? Obviamente que hay situaciones muy difíciles, seguramente algunos de los televidentes van a decir, che, no la hagan tan fácil, es difícil. Pero aún en momentos o en situaciones adversas, uno puede decir, bueno, mirá, yo estaba en la escuela el otro día dando un taller de inteligencia emocional a los chicos. Y les propuse este ejercicio y salió genial. 5 talleres con adolescentes, la misma jornada, a los 5 le hice la misma pregunta. Le digo, bueno, imaginen una experiencia desagradable que nos puede pasar hoy. Mencionaron chocar con el auto, romperle una maceta a mamá que es la que más quería, y cosas así. Entonces, ¿cuál era el ejercicio? Pensar cosas positivas que podemos pensar en medio de esa situación. Estamos programados para pensar lo negativo. Fíjate lo que hacen los medios de comunicación. Salvo esto. Pero cuando vos miras los medios de comunicación, ¿qué te dicen? Muertos, accidentes, catástrofes, basta con checar la temperatura a la mañana para que aparezca algún tipo de noticia. No nos programan para pensar lo positivo. Pero en realidad, en toda situación, uno puede decir, che, pero de esto yo puedo sacar un montón de cosas valiosas y positivas. Y esa creo que es uno de los caminos para vivir mejor. Creo que por ahí va un poco Eclesiastés, ¿viste? Porque la idea es encontrar un modo de vivir con más plenitud, con más paz, con
con más armonía, con más contentamiento, que es una hermosa palabra, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Bendiciones, hermano. Un saludo para ustedes de la localidad de El Maitén, en la provincia de Chubut. Qué lindo. La sabiduría del libro de Eclesiastés es el libro de la vida. Soy Daniel Martínez de Rawson, Chubut. Muy interesante la charla, muy productiva, nos dice Ana de Seiza. Y Henry de Rosario, tenemos muy poco tiempo, pero nos pide algún comentario sobre Eclesiastés 3, que cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Pero mirá ahí lo que hay, una joya. En Eclesiastés hay 2 palabras para tiempo, 2 palabras hebreas. Olam, eternidad, es el tiempo de Dios. Et, es el tiempo pasajero de lo humano. Muy distinto uno a otro. Muy distinto uno a otro. El único que tiene Olam es Dios. Nosotros solo tenemos Et, tiempo pasajero. Él tiene eternidad. Y Él puso eternidad en nuestro corazón. Sin que alcance el hombre a comprender. Exactamente. Y vos fíjate una cosa, esa sed que tenemos, esa búsqueda que tenemos, esa hambre que tenemos, que fue puesta por Dios en nosotros, solo se suple con alguien que tiene, es el único que tiene, lo que nosotros no tenemos. Otra calidad del tiempo. Otra calidad del tiempo, no cantidad. Eternidad no es cantidad, es calidad. Qué interesante. Tengo la percepción que la mirada que el autor de Eclesiastés tiene desde el principio va mutando hacia el final. Sí. Pienso específicamente cuando termina diciendo que el fin de todo el discurso es este. Y quiero que nos vayamos con esta idea. Perfecto. Teme a Dios, sí. Porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. El resto es anecdótico. Porque es lo que estamos diciendo. Es decir, yo voy a descubrir en la vida que nada suple lo que yo necesito de una manera definitiva. Hay un solo vínculo que puede suplir esa hambre. Esa hambre, aún el deseo, y aún cuando el deseo está mal orientado, en realidad viene de ese origen. Dios ha puesto un hambre en el ser humano, una sed. ¿De dónde salió esa sed? La puso Él. La tratamos de suplir con millones de cosas que no son Él. Y nos damos cuenta que... Pero hay un solo destino posible, ¿no? Claro. Encontrarnos con Él. Encontrarlo en este plano y luego encontrarnos con Él en el otro plano. En la eternidad. En el plano definitivo, en su tiempo. Qué interesante. Eduardo, gracias como siempre. Charlar con vos es un privilegio y nos debemos una charla para la segunda parte del año. Dale. Me súper encanta. Descubrí en la Feria del Libro que tenés algún otro libro que da para una charla como esta y mucho más. Un gusto, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga en todo. Gracias a vos, en todo lo que emprendas. Muchas gracias. Bueno, nos estamos yendo y nos reencontramos mañana a 21 horas aquí en La Puerta Abierta. Excelente noche. Dios le bendiga.